empezar entonces por el sistema urinario. El sistema urinario realmente es un sistema muy sencillo en su composición anatómica, ¿sí? Su función sí es bastante importante y realmente complicadita. Pues, me imagino que ustedes lo verán a fondo en la parte de mecanismos de homeostasia, algo así se llama. Y entonces el sistema urinario básicamente está compuesto por, digamos, cuatro estructuras, dos órganos principales y dos estructuras de conducción, ¿sí? Entonces el órgano principal del sistema urinario es el riñón, ¿sí? Y el órgano, digamos, de almacenamiento es la vejiga. Y entre ellos dos y el exterior, pues hay dos estructuras de conducción. Entre el riñón y la vejiga están los uréteres, que son estructuras de conducción, y entre la vejiga y el exterior existe la uretra, que es el conducto que va a llevar la orina al exterior. ¿A qué les digo? Ese es el sistema urinario básicamente. Es muy sencillo en su parte, digamos, anatómica, pero él interviene en todas estas funciones dentro del organismo, en el equilibrio ácido-base, en eliminar desechos tóxicos, en recuperar sustancias que el cuerpo necesite para su metabolismo, homeostasis hidroelectrolítica, regula el metabolismo, regula la eritropoyetina, o sea que también interviene en la estimulación de producción de células sanguíneas, ¿sí? Y además de eso, pues junto con el corazón, controla, y pues con el cerebro obviamente, con el cerebro controla el sistema de presión arterial, ¿sí? Entonces, el sensor, digamos el principal sensor de la circulación lo tenemos en el cuerpo carotídeo, donde finaliza la carótida. Ustedes deben saber, lo manejan. ¿Dónde termina la carótida? ¿Cómo termina la carótida? Entonces allí se encuentra el cuerpo carotídeo, y el cuerpo carotídeo es el que le informa al cerebro si estamos bajitos de oxígeno, si estamos altos de CO2, si hay poca perfusión sanguínea o si hay mucha perfusión sanguínea, si estamos en toda la presión. Eso va a la corteza cerebral, y de la corteza cerebral entonces se regula la producción de hormonas que son renina y angiotensina, ¿sí? Y pues si hay una anemia, pues también se estimula la producción de eritropoyetina. Entonces, en todos estos sistemas interviene el sistema excretor o el sistema renal. Bien. Entonces, los riñones, que son nuestros órganos principales de filtración, esa es su principal función, la filtración. Entonces se localizan ventralmente a la columna vertebral, detrás o en relación con las últimas costillas y las primeras vértebras lumbares. Dependiendo de la especie, en los caninos están mucho más adelante, están debajo de las últimas costillas, y en lo que es en equinos y bovinos están más atrás. Incluso en el bovino están más atrás, sobre todo el riñón izquierdo, porque al lado izquierdo pues está el rumen, que ocupa un gran espacio abdominal. Entonces el riñón izquierdo está más tirado hacia atrás. Tan es así que el riñón izquierdo en un bovino se puede palpar vía rectal. ¿Sí? Entonces el riñón izquierdo lo podemos palpar vía rectal por su posición caudal. Bien, como ya lo vieron ustedes en el curso anterior, la irrigación de los riñones pues, está a cargo de las arterias renales, que son colaterales de la arteria aorta abdominal, porción abdominal, y son las únicas arterias colaterales pares de la aorta. Digamos que dentro de
Dentro de las especies, incluso por la emisión de las arterias renales, pues siempre el riñón derecho es más craneal que el izquierdo. Sin embargo, en los porcinos es la única especie donde básicamente están en la misma altura, a la misma altura. En los otros sí es muy evidente que el riñón derecho es más craneal que el riñón izquierdo. Bien, en cuanto a los uréteres, pues los uréteres se forman en la pelvis renal, que está en el riñón, y es el encargado básicamente de llevar ese filtrado de orina hacia la vejiga, que es el sitio de almacenamiento temporal. Bien, básicamente están constituidos por una capa serosa, tienen obviamente una capa muscular que les da el tono que permite llevar el líquido hacia la vejiga, y la vejiga pues es un saco músculo seroso que contiene la orina o contiene el filtrado que llega del riñón y es básicamente controlado por el sistema parasimpático. Ya ustedes lo saben, ¿cierto? El sistema parasimpático, eso lo manejan. Bien, entonces el sistema parasimpático, ¿qué hace el sistema parasimpático en la vejiga? Exactamente. El sistema parasimpático lo que hace es que estimula la contracción de la pared muscular de la vejiga. ¿Sí? Lo contrario, el sistema simpático lo que hace es relajar los esfínteres. ¿Sí? Entonces, digamos, la micción normal se realiza a través del sistema parasimpático por la contracción de la capa muscular de la vejiga. ¿Sí? Cosa contraria, cuando el animal tiene miedo, no se contrae la vejiga, pero sí se relaja el esfínter y por eso hay salida de orina cuando hay procesos de alerta. Bien. Entre la vejiga y el exterior existe otro conducto que se llama la uretra, y pues básicamente la finalidad de ella es conducir la orina hacia el exterior. También pues tiene un epitelio estratificado plano, tiene también una capa muscular que le permite tener tono para poder conducir la orina hacia el exterior, y pues entre macho y hembra hay una clara diferenciación en cuanto a su extensión. ¿Sí? En la hembra la extensión de la uretra es mucho más corta que el macho. Y eso tiene, digamos, algunas implicaciones clínicas, como por ejemplo la presencia o el riesgo mayor de las hembras de tener algunas infecciones urinarias. Y en el macho el problema de que sea tan larga pues es que puede sufrir, digamos, algunos traumatismos, o digamos en el paso de las glándulas accesorias sexuales, pues si ellas están inflamadas pues puede incurrir en obstrucciones en la uretra. Eso es lo único. Bien. La función del riñón, vamos a pasarlo rápidamente porque eso lo van a ver ustedes en fisiología. Entonces acá pues está la posición de los riñones en las diferentes especies. Entonces en el bovino tenemos el riñón derecho ventral a la última costilla y a la apófisis transversa de las primeras 3 vértebras lumbares, y el riñón izquierdo está ventral a la apófisis transversa de la vértebra lumbar 3 a 5. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Está bastante retirado el riñón derecho del riñón izquierdo. En los bovinos el riñón tiene una forma que es lobulada, ¿sí? Que tiene diferentes secciones, ¿sí? Parece como una mora, es de forma ovalada con su porción lobulada, y cada uno de estos lóbulos pues tiene la estructura, digamos, de filtración que en las otras especies la vamos a ver en todo el riñón, que básicamente es que presentan una cápsula
que es el tejido que está externo, ¿sí? En cada uno de los lóbulos, la cápsula, y en el centro tenemos el tejido medular. ¿Sí? Hacia el centro del riñón, pues entonces tenemos los cálices menores, los cálices mayores, que al unirse forman la pelvis renal, y de la pelvis renal vamos al ureter. Ese es el recorrido. En el equino, tenemos que el equino, los riñones son lisos. Se propone que el riñón izquierdo del bovino es más afrijolado, tipo afrijolado, y el riñón derecho es más tipo acorazonado. ¿Quién me ayuda? Igualmente está el riñón derecho ventral a la 17ª y 18ª costilla y a la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar, y el riñón izquierdo está ventral a la 18ª costilla y a la apófisis transversa de la primera y segunda lumbar. O sea, de todas maneras, uno está más adelante que el otro, pero esto está, digamos, en una relación más igual que la del bovino, que es bastante notoria. Entonces tenemos acá el riñón izquierdo de forma frijolada, el riñón derecho de forma acorazonada, y tenemos la misma distribución, digamos, anatómica. Por fuera vemos la cápsula renal, que es la membrana serosa que cubre todo el riñón, e internamente pues vemos solamente una corteza y una médula, ¿sí? No vamos a ver, digamos, secciones como si lo es en el riñón del bovino. El riñón del canino es afrijolado en sus dos mitades, o sea, en el derecho y en el izquierdo. Está localizado ventral a la apófisis transversa de primera y tercera lumbar, y el izquierdo está entre la segunda y la cuarta lumbar. ¿Sí? Tiene, digamos, la misma conformación que el riñón del bovino, que es un riñón liso. Presenta también su cápsula su cápsula renal, e internamente pues tiene la corteza en la parte exterior, la médula en la parte interna, y ello concluye en el cáliz renal, que es donde se forman los uréteros. El ejemplo del riñón del canino, que es el líquido, y que con el del bovino, pero a veces. El del equino. Y el bovino es el único que es lobulado. El del bovino es el único que es lobulado. El del porcino también es un riñón liso de forma afrijolada, y los dos están en posición simétrica, ventral a la apófisis transversa del 1 al 4 vértebras de apófisis transversa de las vértebras lumbares. Entonces vemos de la misma forma esta depresión acá en la parte lateral de los riñones se denomina ilio con H, así como lo vimos en otro sistema, ¿cierto? ¿En qué otro sistema vemos un ilio? ¿En qué sistema? ¿Sistema respiratorio? ¿Tienes idea? El otro ilio es en el pulmón. El ilio es por donde ingresa el bronquio principal, y la arteria y la vena pulmonar al pulmón, pues entra y sale. Y allí se llama ilio pulmonar. Entonces acá también tenemos un ilio renal, y es la depresión por donde ingresan 4 estructuras. Bueno, digamos, ingresan o salen 4 estructuras en el riñón. Vena renal, arteria renal, nervios renales y uréteros. ¿Sí? Son las 4 estructuras que están en el ilio renal. Sí. Listo. Entonces aquí vemos una fotografía del riñón del porcino. Tenemos entonces en la parte exterior la corteza, el tejido de la corteza, al interior el tejido medular, y después vemos los cálices
que llegan a la pelvis renal. Bien, rápidamente el aparato urinario del ave es un poco diferente, aunque digamos microscópicamente es igual, en el sentido de que tiene el mismo tejido de corteza, el mismo tejido medular y realiza la misma función con una diferencia fisiológica, y es que las aves no hacen el proceso de urea. Ellos excretan, las aves excretan directamente el ácido úrico, que es, digamos, como esa sustancia blanca que uno ve en la defecación de las aves, es ácido úrico puro. Ellos no hacen el proceso de urea como lo hacemos los mamíferos. Además de eso, pues como ustedes saben, las aves pues, solamente tienen un orificio de salida que está dividido entre las dos, digamos, los dos sistemas excretores, que es la parte digestiva y la parte urinaria. Está dividido por una membrana. Entonces, la sección por la que sale, digamos, la materia fecal del ave se denomina coprodemo, y la porción por donde sale el ácido úrico, la porción urinaria, se denomina urodemo, que conforma la cloaca del ave. Bien, de resto, digamos que fisiológicamente realizan la misma actividad. La otra diferencia es que, a diferencia de los mamíferos, que los riñones son flotantes, ¿sí? O sea, están, digamos, se pueden mover. En las aves no ocurre eso. Los riñones están adosados completamente a la pared lumbar del ave. Bueno, esto ya hablamos de los uréteres, que son conductos de la vejiga. Listo, ahorita los vamos a ver en vivo y en directo acá en nuestros modelos. Bien. Profe, ¿cómo se sostienen los riñones en las aves? ¿Cómo? ¿Cómo se sostienen los riñones en las aves? Se sostienen. Sí, o sea, pues usted nos comentaba que en los mamíferos son flotantes y en ellos... En las aves están pegados acá, a la parte de la Pegados, pared dorsal, o sea, pegados totalmente a la pared dorsal, no son móviles, están totalmente ¿Y pegados a ahí la le pared. dan una vascularización externa o...? No, digamos que lo mismo, la misma arteria renal, la misma vena renal, o sea, en cuanto a la parte fisiológica es igual, filtran igual, lo único es pues, que no tienen el proceso de transformación de ácido úrico a urea, ¿sí? Pero digamos internamente tienen corteza, tienen médula, tienen uréteres, ¿sí? Los uréteres van, pues digamos, no exactamente a una vejiga, sino directamente al conducto que sale hacia el O sea, urodemo. se deposita directamente en la cloaca. Sí, pues va bajando por el urodemo y en la cloaca se une con el urodemo y en la cloaca salen las dos cosas así. Bien. Listo. Entonces pasamos al aparato genital de los machos. Entonces, básicamente, el aparato genital de los machos es el más complejo, diría yo. El más complejo porque tiene varios órganos anexos y digamos que su estructura viene desde la parte abdominal, desde la parte perineal hacia el exterior, digamos utilizando el mismo conducto del sistema renal, pero pues, digamos con otras funciones. Entonces, básicamente, ¿qué órganos componen el sistema genital masculino? Entonces, los órganos principales, digamos, son los testículos y el pene. Esos son los órganos, digamos, principales que tenemos en el sistema genital. Acompañando a estos dos órganos tenemos las glándulas
anexas, ¿sí? Que son básicamente 3, Próstata. no todas las especies las tienen, ¿sí? Pero básicamente son 3 que son la próstata, las glándulas de Cooper y las vesículas seminales, ¿sí? Son estas 3, digamos, las glándulas anexas. En su relación, básicamente, digamos, el pene inicia en el periné, la raíz del pene está en el periné y por eso, digamos, clínicamente nosotros podemos detectar, digamos, el paso tanto de la orina como de pronto del eyaculado a partir de una peristalsis que se ve aquí en el periné. Uno puede, digamos, hacer observación de eso. La uretra, como ya habíamos dicho, pues es más larga en el macho y acá, en la parte de la próstata, se une con las glándulas anexas. Entonces, digamos, viene la orina acá y la próstata es la que hace digamos, el papel de policía de tránsito, ¿no? O sea, cuando deja pasar la orina o si no, digamos, obtura más atrás para que pase solamente el eyaculado que generan básicamente las glándulas anexas. Listo. Del testículo, entonces podemos decir que está rodeado de 4 capas de tejido, ¿sí? De la parte externa a la parte interna tenemos la piel, el dardos, que es la capa muscular, la fascia, que tiene 2 paredes, la pared visceral y la pared, la cara parietal y la cara visceral, y la túnica vaginal, que es la que está rodeando exactamente el testículo. Entonces, esas son las 4 capas que nosotros debemos atravesar cuando vamos a generar una castración. ¿Cuáles son? Piel, dardos, fascia y túnica vaginal. Bien. Bueno, ya habíamos hablado de los testículos. El testículo, entonces, tiene un conducto que es el que lleva los espermatozoides a través de la uretra hasta la parte externa. Y a través del epidimo, que el epidimo tiene 3 porciones, tiene cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? En la cabeza, en la cola, es donde se maduran los espermatozoides y allí, en el eyaculado, pues sale por la uretra hacia el exterior. Entre el epidimo y la uretra existen estos conductos que se llaman los conductos deferentes, ¿sí? Que solamente son el medio de transporte para que los espermatozoides lleguen hasta la uretra. Cabeza, cuerpo y cola. Bien, estos testículos pues, van a estar incluidos en el sacro escrotal con el epidídimo, los conductos deferentes y también pues todas las estructuras de soporte, ¿sí? Entonces esto se llama cordón espermático, ¿sí? Entonces en el cordón espermático vamos a encontrar los conductos deferentes con su arteria y su vena correspondiente, la arteria y la vena testicular, ¿cierto? ¿Que de dónde viene? ¿De dónde viene la arteria testicular? El del testículo, ¿no? Pues sí. ¿Pero de dónde viene? ¿De la aorta abdominal? Hemos perdido un semestre de nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí bien? Profesor, No sé. dice la ¿La compañera. aorta abdominal? Sí, claro. Acuérdense que esa arteria es la que cambia con el sexo del animal. Se llama testicular acá, en la hembra se llama ovario, que es una de las colaterales de la aorta. Bien. Listo, entonces eso va en el cordón espermático, ¿sí? Entonces va el conducto deferente, arteria y venas del conducto deferente,
el nervio testicular, la arteria y venas testiculares, y además de eso va un músculo, que es el músculo cremaster. Entonces el músculo cremaster lo que hace es acercar el testículo hacia el abdomen o retirarlo, ya que el proceso de maduración de los espermatozoides es 2 grados más abajo que la temperatura corporal de los animales, ¿sí? Entonces ellos deben estar 2 grados más fríos, digamos, que la temperatura corporal del animal. Entonces por eso el músculo cremaster, cuando está haciendo mucho frío, pues acerca los testículos hacia la cavidad abdominal, y cuando está haciendo mucho calor, pues entonces se relaja y los aleja de la cavidad abdominal. Bien, entonces todo eso es lo que vamos a encontrar en el cordón espermático, que es el que vamos a cortar en una castración. Obviamente hay unas estructuras que se dejan, hay otras que se cortan, sobre todo pues, lo que nos interesa es cortar el cordón espermático, pues para que no haya salida de eyaculado. Bien. Y sí. Se presentan pues, como patologías directamente a esos daños en la regulación de temperatura. Sí, claro. Pues la principal es que no haya producción de espermatozoides o lo que se llama una azospermia, ¿sí? Que es baja producción de espermatozoides o falta de producción de espermatozoides. Cuando se daña el cremaster y queda muy arriba, muy abajo, pues entonces no está la temperatura correcta y la maduración de los espermatozoides no se da de la ¿Y eso puede ser pues, desarrollado o casi siempre es congénito? Profesor, eso sucede más que todo las personas que trabajan en mantenimiento de calderas porque están expuestos a altas temperaturas. O sea, si hablamos en humanos, Pues, es animales. es lo que se llama iatrogénico, que es referente a la actividad Los humanos humana. también se Empezando porque nosotros usamos ropa, entonces la ropa pues, también se ven humanos. También se ven digamos humanos, que sí. Tierra caliente. dificulta la actividad, digamos, del músculo cremaster o la suplanta. ¿Sí? Pero en los animales, por ejemplo, en los bovinos sí es muy importante, porque por ejemplo los que son de raza Taurus tienen el escroto menos pendulante que los índigos. Entonces en los índigos se puede presentar de que al caminar se golpeen, ¿sí? Porque el testículo, el escroto es muy pendulante y pueden haber contusiones, inflamaciones, laceraciones, etcétera, que eso afecta, digamos, la capacidad de producción de espermatozoides del animal. Digamos, en lo que es caninos y porcinos, que los testículos están más relacionados a la cavidad abdominal, están entre comillas más protegidos y no son pendulantes, no son tan pendulantes. Entonces es menos probable que tengan ese riesgo. O sea, casi siempre son como por que se lastiman. Sí, casi siempre es porque de lastima. Sí, básicamente es por eso. Pues es que la producción de espermatozoides está controlada primero hormonalmente. Entonces, si hay un problema hormonal, pues ahí ya van a empezar a tener problemas de producción de espermatozoides. Pero físicamente, por la estructura anatómica, es básicamente eso. Que el cremaster no funcione bien, entonces la temperatura no es la adecuada para que se maduren los espermatozoides. Porque puede haber, digamos, un buen ciclo hormonal, producción de testosterona, de LH, que haya maduración, pero si no está la temperatura correcta, no. Listo, entonces, aparte del crema, bueno, estamos en los testículos, ¿no? Entonces, en el pene, pues el pene está constituido por una capa fibrosa, ¿sí? Y 2 capas esponjosas, una
que corresponde al bulbo esponjoso, ¿sí? Al tejido bulbo esponjoso, y al tejido cavernoso. ¿Sí? Generalmente en las especies donde la erección depende de la perfusión sanguínea, el tejido cavernoso es mucho más abundante. Y en las que no, pues digamos que lo contienen, por ejemplo, como en los porcinos y en los bovinos, que el pene es más fibroso, ¿sí? Tienen el tejido cavernoso, pero no depende de su erección o su penetración, no depende exactamente de eso. Asimismo, en los caninos existe una estructura adicional que es el bulbo del pene, ¿sí?